Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy en Dato Mata Opinión vamos a hablar de un mito que suena muy bonito en las empresas, pero que en la práctica está dañando las decisiones, sí, prácticamente todos los días. Y este mito es que si tienes dashboard, ¿Qué tienes qué? dashboards, ¿sí? Que Aquí si hablamos tú- en español. Dashboard. Que si tú tienes gráficas y tableros para No, tomar centro de decisiones, para control. que no sé. Ah, sí, al final del día. Sí, Pero es ya se toman las decisiones con base a datos. Sí, ¿no? ¿Qué dices? Sí, pero o sea, claro que la gente tomamos decisiones con base a datos. No, Pues, en hasta general, para sí. casarte tomas decisiones Ujú. con base a datos. ¿De cuánto pueda vivir la otra persona? ¿Y qué seguro tiene? No, mentira. Y aquí tomamos datos en lo que nosotros podemos ver, analizar, tactar, sentir. El salario es un dato Importante. que se ve, o no, es importante, pero es algo que sí se puede palpar, no es tanto de sentir. Y también los dashboards nos hacen ver la forma visual de los datos y esto se ve más profesional al momento de tomar decisiones. Más que todo, un dashboard permite a la gente, digámoslo así, que no es experta en la materia de la analítica de datos, de interpretar un dato, de ver tablas de datos, entender cómo se está moviendo. Obvio, para estas personas también es muy importante e interesante, pero la primera finalidad es que se vea, se visualice bien y se cuente Y una se historia. Obviamente, pero se cuente una historia a través de los datos, de qué pasó. De hecho, si tú fragmentas, yo que sé, un histórico en una parte pequeña, ya te cuentan otras historias. Entonces sí es bonito el mundo de los datos, es chévere. Pero aquí, Kevin, la pregunta real es otra. ¿Cuál? ¿Quién verificó que sus datos son confiables? Y peor, ¿quién se atrevió a cuestionarlos? Es que eso es interesante porque realmente, a ver, hoy en día todo el mundo vive fascinado con la inteligencia artificial. En algún momento yo les dije, inteligencia artificial, parte de la ciencia de datos o de modelos de aprendizaje de máquina, esto parte de las estadísticas y esta a su vez de las matemáticas. Entonces toda es una cadena. ¿Qué nos limitaba en su época? Era la capacidad de procesamiento que tenían los computadores. Entonces hoy en día, claro, un computador sí te procesa esta gran cantidad de datos y ya pues tienes estos productos palpables, bueno, digámoslo así, son intangibles, pero son servicios que la gente ocupa mucho. Entonces, ok, realmente para utilizar bien los datos tienen que ser de calidad, ¿sí? Es como, digamos, tú quieres tomar agua, ¿sí? Y tú ves tal vez que el agua está transparente. Luego haces un análisis del agua y resulta que esta agua tiene microorganismos dañinos, puede tener patógenos, pero tú muy superficialmente dijiste, ah, no, está bien. Ahora imagínate el mundo de los datos como una laguna. Entonces tú tienes una laguna en donde tienes una gran cantidad de datos y esa pues la tienes que filtrar, tienes que generar que estos datos sean de una alta calidad. ¿Ya? Y muchas veces eso la gente confunde, no depura, no lo hace bien, incluso dice, ah, no estoy tomando la mejor decisión, sin ver realmente qué pasó, o sea, que si realmente los datos que tienen están depurados y se entienden de una buena manera. Ya, pero el tema de hoy es prácticamente el business intelligence. Sí se toman realmente porque ya tienen dashboard, se está haciendo lo que es business intelligence o inteligencia de negocio. Y eso lo vamos a ver. Para esta ocasión, ahí les voy a dejar los documentos, son dos papers que hablan justamente de esto. Bueno, dos tesis, una de la Universidad Central. Entonces, rápido, pongamos incómodo a la gente. En estas investigaciones en Ecuador, dicen que muchas empresas ni siquiera tienen información consolidada para tomar decisiones correctamente. Y esto no es una opinión, es evidencia. Realmente ustedes vayan a las tiendas, bueno, no tienen, sí, váyanse a las tiendas, pregúntenle realmente cuál es el producto más vendido. La señora de la tienda les va a decir, mira, es de este producto, y ahí pregúntenle cuántas unidades vendió este mes. ¿Qué mes ha sido el que más ha vendido? ¿Qué mes tal vez ese no ha sido el que más se ha vendido?
No tienen, no tienen. Entonces realmente no tienen esa consolidación de datos, de esa información centralizada y enfocada para poder distribuir pues a tomar decisiones de manera concreta, que eso es el business intelligence al final del día. Ya. Entonces lo que tú dices es que nosotros tenemos que saber qué información vamos a consolidar y que esa se pueda tomar como en un dashboard, pero esa información tiene que ser real y tiene que ser histórica también. A ver, yo te pregunto, te digo, hagamos un análisis. Digamos que a ti te gustan mucho los llaveros, ¿sí? Y tú cada que vas de viaje dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero traer llaveros para mi familia o cosas por el estilo. Y así como tú hay cientos de personas. Entonces, me invento, te vas de viaje a Francia y dices, no, resulta que al ecuatoriano promedio de Francia le gusta tal figura emblemática. Entonces, esa información que la tenga sería genial, ¿no? Una tienda tal vez especializada, enfocada en ciertas cosas, ¿no? Y ya a partir de ahí van tomando decisiones. Imagínate, ahora entra una variable de nacionalidad para saber los gustos. Entonces, tú tienes una gran cantidad de información que sí se desaprovecha y que realmente pues las empresas las pueden tomar. Aquí en el Ecuador las grandes empresas diría que se lo manejan. Justo conversaba con un señor, fui a arreglar la moto, lo que te decía, y le preguntaba, a ver, esto, y me dijo, sí, es cierto, no tengo. Y ese es el mayor dolor de los empresarios y más que todo de los emprendedores. Si el emprendedor se va de la empresa un día, se toma sus vacaciones, ¿la empresa funciona o no funciona? Y claro, él me decía, no, sabes que no, se cae esto. Porque solo él tiene la información en su mente. Solo él tiene el conocimiento, también no tiene los procesos estandarizados. O sea, la importancia de tener la información correcta, entonces, es decir, que yo tengo que primero ver qué es lo que me sirve de la información, ir reportándola o plasmándola en algún documento, y eso no me va a ayudar a tener una información histórica que en un futuro pues va a ser de gran ayuda para tomar decisiones importantes o estratégicas. Como decías tú, en una tienda, si yo sé que vendo más de un producto y menos de otros, pues dejo de pedir menos de los otros y me enfoco en el producto que me se está vendiendo más, así también evito el desperdicio. Veo un proveedor que me dé más económico. Porque ya voy a comprar a más volumen, entonces empieza un tema de descuentos. Y por último, si yo quiero compararme con las personas que están a mi alrededor, veo... La competencia. Sí, por no decirlo así, no quería decirlo así. Pero tú vas, comparas, les ves, dices, no, es que yo vendo más porque ellos no han sabido tener en su tienda. Cosas por el estilo. Y aparte también acumulamos mucha información que no sabemos también enfocarnos en ello. Entonces pedimos información en las empresas de muchas cosas que no sabemos cómo consolidarlas en una sola para tomar decisiones. Es decir, como que yo sé en mi mercado que soy el número 3 de los favoritos de los demás. Sé que el producto es más de esto y tengo todo dividido en partes de información y ahora digo, ¿y ahora qué hago? O sea, sí es esto, pero ¿cómo lo hago que forme una sola estrategia toda la información que mantengo? Es que es demasiada información. Y ahí es lo bonito, a ver. Entonces el problema no es que los datos te están faltando. Que bueno, en ciertos casos sí, porque hay gente que simplemente no anota, como que lo tiene ahí al ojo y bueno. Pero por lo general los datos no es que faltan, los datos nos sirven, porque justo esa problemática que tú planteas, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo saco un beneficio de eso? Y ahí, bueno, se les deja para que se cuestionen. Y esto te lanza una pregunta un poquito más, digámoslo, más profunda, es, ¿tener muchos datos realmente significa tener claridad? No, de hecho puede ser peor. Es que mientras más información tengas y no sepas cómo utilizarla, se vuelve oro, pero sin poder hacer nada. Oro en mi casa guardado, como cuando te roban. Puedes tener diamantes, pero no puedes salir porque te los roban, ¿mentira? O sea, yo hay un poquito como que, ok, sí, hay una cierta ilusión en el control de los datos,
A ver, si hay que separar, mientras mayor cantidad de datos de calidad, mejor. O sea, Pero, ¿quién te dice que son de calidad? Porque tú dices, yo tengo datos para tomar decisiones. que sean verídicos. Pero, ¿quién te dice que esos datos son los que tú vas a necesitar? O sea, tú pides información, mucha información de muchas cosas. Pero ¿quién es el encargado de decirte esto es lo que necesitas? No necesitas pedir 20 datos no sé, a la parte tecnológica, que es lo que te reportan, a la gestión de datos. No necesitas pedir a gestión de datos tantos datos, sino solo necesitas enfocarte en estos 3 datos y puntos importantes para... ¿Pero quién te lo dice? Aquí vaya. ¿Quién te guía? Es que a ver, los científicos de datos, ¿qué hacen? Generan modelos que buscan predecir ciertos comportamientos. Ahora tú pregúntale el comportamiento es de quién lo requiere. Por ejemplo, me dices, oye, yo quiero predecir cuál es la retención de clientes que voy a tener. Entonces, ¿qué voy a buscar? Pues digamos así, el tiempo que se han mantenido, los clientes que se han quedado con nosotros y no se han movido. El ticket promedio de la permanencia de los clientes de la entidad. Y eso ya es un poquito el trabajo del otro lado, pero... ¿Pero quién nos guía? A ver, te guía la pregunta o el objetivo que tú te planteas, el objetivo estratégico que tú te planteas. Dame un objetivo estratégico que tal vez, invéntate en el podcast. Dame un objetivo estratégico que plantees para el podcast. Entonces, del podcast, Uh-huh. No sé. Es que no sé por qué del podcast. El podcast puede ser... Quiero determinar qué segmento de personas es la que más oye el podcast. Esa es una pregunta, no es tanto un objetivo, pero... Para saber de qué temas hablar más que va dirigido a ese segmento. Digamos que el objetivo es... Incrementar incrementar la audiencia, que la gente se suscriba, que no lo hace. Incrementar el contenido, bueno, digamos que por ahí va. Entonces, incrementar la audiencia. Y ahí tenemos que hacer un análisis. ¿Qué datos tienen esa relación que me indica que aumenta la... ¿Y quién me dice eso? Eso tú puedes descargar la data de YouTube. Pero ¿quién me dice lo que me acabas de decir? Yo hago el objetivo, quiero tener más audiencia. ¿Y quién me dice qué datos necesito para llegar a ese objetivo que no me disperse pidiendo otros que no me Verás, vayan? aquí yo creería que inicialmente sí te lo puede dar como que un analista de datos. Ya. Sí, porque analista de datos analiza los datos y un científico de datos también te puede dar esas. A ver, estos son los datos que necesitamos para tratar de solventar, pero no es tan fácil muchas veces como se parece. ¿Por qué? Porque debe de existir una correlación con los datos. Entonces me invento. Es lo que fallamos. Veamos una variable, la cantidad de suscripciones que tenemos por semana. ¿Sí? ¿Cuántos suscriptores aumentan por semana? Y eso tal vez le atamos digamos, a la cantidad de reproducciones que ha tenido los videos. ¿Sí? Ya. Esto como que sí tiene una correlación, sí lo podemos ver. Ahora te pongo el ejemplo más, el típico para el análisis de datos que te dicen que no es directamente una correlación, un suceso. Por ejemplo, ¿tú sabías que el crecimiento de las ventas de helados en la playa es similar al crecimiento de ataques de tiburones? No. Eso pasa. Crece o aumenta la venta de helados en la playa y aumentan los ataques de ¿Que tiburones. a los tiburones les gustan los helados? No, pero... O las personas que consumen helados. Si dejo de consumir helados, ¿ya va a haber menos ataques de tiburón? No, pero si te das cuenta, a ver, ¿por qué aumenta el consumo de helados? Es porque la gente va más a la playa. ¿Por qué? Tal vez por el clima, tal vez por vacaciones, pero aumenta la cantidad de personas en la playa. Entonces, como aumenta la cantidad de personas en la playa, compran más helados. Uh-huh. Y pues existen mayores posibilidades de que estas personas tengan roces con tiburones. Existe eso es posible, pero no significa que yo vendo más helados y van a atacar más tiburones. Entonces, como que lo que les relaciona es la playa. El clima, donde estoy yendo, al mar. Hay que establecer realmente la variable. Pero si tú ves la gráfica,
es mucha la relación. Entonces, pero yo sí sigo insistiendo de que la información la puedes tener, y mucha, pero el problema es que no tenemos a alguien que nos guíe en eso, porque la parte de gestión de data también son personas que están muy a full, entonces de cierta manera se pierde eso y no nos guían, porque tú me dices, ahorita tú me estás guiando, me dices, a ver, ¿cuál es el objetivo? Y del objetivo, ¿cuál sería la información? Y de la información, estos son los datos más importantes, y de esos datos, esto sería la estrategia. Pero nosotros somos, a ver, pide información, una información, primero se demora en entregarte la información, que pasa en muchos lados. De hecho, la información no se entrega oportunamente y también se pierde ahí. Y ahí la decisión se toma muy tarde. Exacto, que como el mercado es muy cambiante, los datos que me entregaste de hace un mes ya no son los mismos ahorita. Que el modelo tuvo que reajustarse. Y pasa bastante. Y luego de eso no sabes qué hacer con esa información porque ya está caduca. Entonces te vuelves a pedir y va a pasar lo mismo. Entonces es que necesitamos tener la información oportuna y alguien que nos guíe en que la información que solicitamos también es la correcta. Eso nunca nos preguntan, digamos. O sea, como que quiero hacer esto. Bueno, ingresa esta solicitud, y te entregamos luego. Pero nadie se pone a preguntarnos, a ver, ¿pero qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es para ni siquiera yo perder el tiempo en darte información que no va a ser válida, ni tú revisando una información que no te va a permitir cumplir el objetivo? Y si hay un tema ahí, no es un trabajo individual. Personalmente yo no considero que así yo quiero esto y el científico, el analista de datos dice, ok, entrégame dame esta información y él te va a dar lo que tú le pides. No, sí, de cierta manera hay que cumplir algo, pero sí pasa que sí te pueden entregar porque es algo que pides comúnmente. Y también del otro lado es, oye, a ver, con base a, tú eres experta en tu lado, por ejemplo, tú dices, oye, en este mes tal vez podamos incrementar la venta de X cosa. Sí, dame la data de cómo fue el anterior año para ver. Y esto es chévere porque, a ver, tú buscas estadística descriptiva, estadística inferencial, modelos de aprendizaje, como que te busca responder las preguntas de qué pasó, eso hablando del anterior año, con estadística descriptiva, el por qué, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Un poquito con una estadística más fuerte y tratamos de predecir el comportamiento, ¿sí? Con modelos de aprendizaje. Entonces ahí es donde se tiene que unir la visión estratégica que tengan las partes, valga la redundancia, estratégicas de decir, oye, queremos llegar a esto. Eso no es posible, se ajusta el modelo, no se ajusta, qué variables son, me invento. Se dan cuenta que existe una relación directa en el aumento de la delincuencia con la disminución de adquisición de créditos. Cosas por el estilo. Entonces, claro, planteas una estrategia y dices, oye, ¿sabes qué? Por aquí sí, por aquí no, en esta región sí, en esta región no. Existe una infinidad de decisiones que se pueden tomar, pero sí debe ser un trabajo conjunto. Y todo parte siempre desde que, oye, los datos están bien, porque ¿de qué me sirve botarte el mejor modelo de aprendizaje predictivo que chutan prácticamente por poco y no te predicen todo al 99% de confiabilidad, que eso no pasa, pero algo que te predice brutalmente? Y luego resulta que ese modelo que tú implementaste no sirve. ¿Por qué? Porque la data que diste está mal contaminada. Y que pasa mucho, creo yo, a nivel nacional. Y eso tal vez culturalmente, ¿por qué? A ver, dices, oye, ¿sabes qué? Yo quería pasar X auditoría interna. Y por pasar X auditoría interna dije que el archivo, sí, yo soy que bestia, el trabajador más rápido del mundo, y puse en los datos que me demoré un día cuando realmente me demoré 2 semanas. Pero como nadie me vio, yo pongo, un día. Me puse 100%. Entonces resulta que mi data es mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Porque el propio que ya la llenó, ya mintió. Pero ahí también, no siempre tú lo haces de eso. Hay personas que dentro de la organización se dedican a eso, levantamiento de procesos. Y ellos contigo hacen para validar que lo que tú pusiste también sea verídico. Sí, pero no siempre pasa. Y claro, es que siempre hay alguien que tiene que verificar lo que tú dices. No siempre ven temas de anomalías,
no siempre realmente se cumplen los procesos, que es normal. Pero eso debe pasar en empresas más pequeñas. Sí, no, sí pasa en empresas. Porque en empresas más grandes ya tienes una persona que es de productividad y ellos son los que te levantan los procesos y se toman el tiempo de sentarse contigo y que tú simules el proceso. No quiero ahondar en detalles y hacerte preguntas más fuertes, pero por más grande que sea la empresa, igual tienen ciertas falencias, que es importante sí saberlas cómo corregir, y más que todo ser reales, o sea, no te cuesta nada, porque ya pasó eso, pasó, somos humanos. El error está en creer que por un error humano, por un tema humano, decir, oye, ¿sabes qué? No, entonces simplemente se maneja y con eso tal vez se tiene mejor información y ya realmente con experiencia, y si te digo, se toman mejores decisiones cuando las cosas son transparentes, mucho más transparentes, se toma mejor la data. Preguntarse qué quiero hacer con esta información, tengo esta información, a dónde quiero ir, plantearse los objetivos, está muy bien, pero hay que alinear la información. Y por último, información que no sirve, pues existen diferentes técnicas en las cuales pues se eliminan, se revalorizan, se dan valores como la mediana, la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso pues es importante para tener un buen modelo. Entonces, Kevin, si entras a una empresa hoy en Ecuador y ves que todas las áreas tienen dashboard, ¿tú confías en esa información? ¿O en esos datos? Depende de la empresa. Si es una empresa de business intelligence. Yo confiaría en ellos, porque realmente el producto final que ellos tienen es entregar datos de valor, entonces... Bueno, es que la pregunta es todo muy obvia, pues. Claro. Pero yo te voy a decir qué tienes que hacer, Kevin. Primero tienes que cuestionar esos datos. Sí. Entonces te vas a hacer 3 preguntas. Vas a decir, ¿de dónde viene el dato? ¿Quién lo transformó? ¿Y qué definición se usó? Entonces, esas 3 preguntas cuando vayas a una empresa y ves que solo tienen un dashboard. Sí, realmente sí es importante siempre cuestionarse, porque con base a estas cuestiones se mejoran las cosas, se mejoran los procesos. No es lo mismo yo llegar y decir, sí, es que los focos los cambiamos cada 5 días porque así se ha hecho siempre. Y no se preguntan porque resulta que las nuevas tecnologías dicen, no, estos focos te duran 10 años. Por inventar, ¿no? De cambiar un foco 5 días, imposible. Dependiendo del proceso, tal vez. Pero no, esta nueva tecnología te dice cambiar cada 10 años. Imagínate el costo de un cambio de 5 días a 10 años, no solo en monetario, sino en operación. ¿Sí? Tiempos que se ocupan, entonces... Yo supongo que las empresas de la banca igual hicieron un análisis de datos para también tal vez quitar las agencias físicas y también poner un tema más de digital. Las empresas que más usan, digámoslo así, sistemas de business intelligence, es la banca. O sea, la banca tiene que sí o sí tener esta. De hecho, la banca muchas veces usa modelos de machine learning, de aprendizaje de máquina, para predecir fraudes. Entonces, como para evitar estos fraudes, como, esto es una transacción fraudulenta, paramos aquí y vemos qué pasa. Imagínate, sí, hay proyectos en los que dijeron, nosotros estábamos detectando el 45% de fraude. Imagínate, solo el 45% del 100% del fraude. Estaban perdiendo ahí un 55%. Y luego le reducen, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un modelo que sea del 80%. Son 35%. Imagínate la cantidad de dinero que es eso. A veces solo cuando se ponen en porcentajes de eso. Pero digamos que ese 45% hayan sido 2.000 millones de dólares. Y el otro 35% restante ya suma. Entonces realmente son decisiones bien informadas, con una buena data. Todo eso permite crecer. Lo mismo con los algoritmos de TikTok. Tú te pones a ver una cosa y comienza a escanear, dice, estos son los gustos, y te comienza a votar. Y claro, te votan propagandas que es más o menos a tu medida, a tus intereses. Estás investigando de estudios, ya te sale la mayoría por ahí, ¿sí? Así funciona esto.
Está bien segmentado entonces. Te ayuda a segmentar la data. Entonces, si tú no puedes responder las preguntas que te había dicho anteriormente, el dashboard no es confiable, Kevin. Entonces, te lanzo otra pregunta. ¿El problema entonces es tecnológico o organizacional? Organizacional, eso de cabeza. ¿Por qué? Es sencillo, porque lo que te decía, el mismo ejemplo que te puse antes, por decir, oye, yo dije que esto hice en un día cuando realmente hice en 2 semanas. Eso por mentir, otro no registré la data a tiempo. Luego me acuerdo después de 5 semanas, ya en 5 semanas realmente me acuerdo qué hice. Pero la información de datos igual, no, o sea, es antigua, podríamos decirla, pero se empieza a utilizar más recién. O sea, porque y hay personas que no han de haber registrado, o sea, cuando se creó todo esto de la ciencia de datos, sí ha de haber habido muchos errores de que tú no podías registrar nada de antes porque, como tú decías, nadie tenía a la mano toda esa información y debieron crear desde cero. Pero todo la parte... ciencia de datos recién se está escuchando. No. Es muy antigua, como sigo diciendo, pero como siempre, como la inteligencia artificial, recién está en auge y en tendencia cuando ha sido hace muchos años atrás. Y aquí corrijamos términos. Primero, la inteligencia artificial data desde 1950. En 1956 se acuñó el término y comienza ahí como que, digámoslo así, la gente común y silvestre recién se enteran de la existencia de la inteligencia artificial en 2020, 2023 por OpenAI con el ChatGPT. ¿Por qué? Porque es digámoslo así, un modelo de lenguaje largo. ¿Qué hace este modelo de lenguaje largo para la gente común y silvestre que no sabe utilizar o no tenía acceso a la inteligencia artificial? Ya le permite escribir e interactuar con una IA. Que ese fue el boom. Y como te repito, a ver, IA, Data Science, Estadística, Matemática. Entonces, sí, te digo que en 1950 ya se habla de la IA. Imagínate desde cuándo estamos hablando de la ciencia de datos. Solo ponte a pensar esto, los modelos de Toyota, todo lo que es Design Thinking, Lean Thinking, todo eso se fundamenta en datos. Six Sigma. Sí, o sea, todos tomaban datos, o sea, decisiones con base a datos, pero no se hablaba de ciencia de datos, ni business intelligence. Me refiero a que los términos no son... La gente tomaba decisiones con base a datos, pero datos como las recetas, que yo ya sé hacerlo, una receta tan específica que ya no veo cómo son los ingredientes. Entonces las personas antes decían, era como todo al tacto, entonces decía, es que era una de leche, 2 de azúcar, 2 de harina y listo, y ya siempre me salía, siempre cogía la misma ingrediente. Entonces era lo mismo como las típicas que se anotaban en las tiendas, nadie tenía un sistema, era el cuadernito, entonces decías, pan, leche, y yo decía, contando a la mano, así a la vista, había 20 leches, ahora veo 10 y las leches se llevan mal, entonces voy a poner que las leches del producto estrella. Todo era así, o sea, analizándolo, pero muy superficialmente. Ese modelo antiguo es el mismo modelo que usa la señora de la tienda. ¿Qué pasa? Pero, a ver, precursores en este tema de usar una data bien, sí son todos los que plantean el tema de, digamos, las 5 S, temas de gestiones de calidad. O sea, ya parte de, sí se usa la data, desde ahí ya comienzan a, digámoslo así, a querer adquirir una data y una data de calidad en esos temas. Y también se mete la información dentro ya de un sistema, que ya te da información más resumida también, que antes, como te decía, el cuadernito o al ojo. El sistema como tal ya viene después por el avance tecnológico, pero los conceptos matemáticos, la teoría como tal, sí existía, sino que tampoco la gente no era tan precursora de llevar una data limpia, una data buena, de hacerlo bien. Es justo lo que te menciono. Tienes que tener una buena data para poder tomar decisiones. Para tomar buenas decisiones. Para tomar muy buenas decisiones. Y la data también tiene que ser al tiempo y oportuna. Porque todo el mercado siempre es bursátil. Hoy en día cambia brutalmente. Exacto, entonces la data también tienen que entender las personas que manejan la data o las empresas también, de que la data tiene que ser actualizada y al momento, porque si no va a ser caduca y no me va a dejar tomar decisiones.
Sí, verás, para los modelos de aprendizaje, siempre que ya comienzan a cambiar valores descriptivos, digámoslo así, la desviación estándar y todo, se bota un reentrenamiento de la data para la predicción. Sí hay que analizar porque son costos computacionales súper altos, no sé si ya lo hablamos aquí, pero todavía no existe un retorno fuerte de la inteligencia artificial como tal, No está porque los en costos, números rojos. porque los costos computacionales son altos, son muy muy altos. Claro que la gente dice, no, es que la inteligencia artificial es el boom. Si es el boom, todo el mundo le comienza a invertir, 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 y esa inversión ha sido la que ha sostenido esto, pero llegará un punto en que la inversión tal vez no sea sostenible y pues tendremos que ver el tema. ¿Cuál es el problema? Si es los equipos que se tienen, que lleguen a procesar toda esta información que es brutal. Si yo estaba tratando de procesar 10 gigas de datos en mi computadora y la pobrecita casi muere. Y Core i7, 64 gigas de RAM, no es que le metí a jugar algún videojuego pesado, no, sino es procesando datos, tratando de sacar tendencias. Ya, entonces podemos decir entonces en todos estos resúmenes que tener dashboard no es hacer business intelligence. No, realmente eso es totalmente cierto. El mito es desmentido. Tener un dashboard no es hacer business intelligence. Business intelligence es, primero, ver qué data tengo y cómo yo voy a depurar la data. Como que ahí va de la mano el objetivo que yo tengo para mantener el diálogo con, digamos, la persona. Si tú eres un empresario, un CEO, y necesitas que te gestionen la data, pues decir, oye, estos son los objetivos, a ver, ¿qué podemos hacer con los datos? Alinearse, porque si es cierto lo que tú dices, luego no me guían, luego no me dicen, simplemente ellos mandan lo que creen y yo también desde mi posición pido lo que creo. Y al final del día, ¿qué te van a decir? No, yo te di lo que tú me pediste. Exacto, no, es que creo que tiene que venir acompañado, y lo digo porque sí, nosotros manejamos mucha data, entonces sí es importante saber por qué pido la data, no solo por dar un dato también a nuestra parte gerencial, es decir, como que cuál es la principalidad de los clientes de esta institución. Y yo pido tremenda información solo para saber que es el 30%. No, pues yo creo que tendría que haber un trasfondo más fuerte, es decir, ya, está bien, o sea, sí está bien, quiero ver el porcentaje, pero ahora de ese porcentaje queremos saber por qué no están con nosotros, por qué de ese porcentaje, o sea, ya quiero, o sea, vamos como que subdividiendo la información que me entregan y en dónde están y qué créditos tienen y por qué son allá, y empezamos un poquito también a hacernos varias preguntas que nos da, y luego, bueno, varias preguntas y luego va el objetivo principal. ¿Cómo hago que nosotros crezcamos para que ellos vengan con nosotros? Es decir, crecer, pero creciendo con estas personas que no son principales. Entonces, ahí viene creo que el acompañamiento, que también nosotros como áreas necesitamos una capacitación, no para sacar data, creería yo, porque nosotros no tenemos esa especialización ni nada, pero sí saber qué preguntas hacernos para pedir la información y que de esa información qué tenemos que tomar para tomar las decisiones. Entonces creo que eso también deberíamos estar capacitados, es decir, como que no solo hablar de los datos como en general, es que pide los datos porque necesito saber el porcentaje, sino que siempre ese porcentaje tenga un objetivo principal, no saber cuántos, sino saber qué quiero hacer con esa data. Es decir, está bien, el 30% no está con nosotros, pero más saber cómo hago crecer a esta banca para que estas personas vengan con nosotros, y ahí sí vamos tomando decisiones. Y ahí sí, para hacer business intelligence, y justo lo que llegas a ver. La estadística, creo que les decía, estadística descriptiva, inferencial, modelos de aprendizaje de máquina, etc. Pero esto se resume a 3 preguntas para que tú realmente vayas con esto. Primero, ¿qué está pasando? Lo que les decía, ¿sí? ¿Por qué está pasando? Y con base a eso, ¿qué debo de hacer? Entonces, esas 3 preguntas son claves para quienes quieran meterse en este mundo del business intelligence, que al final del día es todo. Hasta la señora de la tienda necesita para mejorar digámoslo así, sus servicios, sus ingresos. Entonces, de nuevo te voy a incomodar. ¿Cuántas empresas realmente crees que responden el por qué está pasando las cosas aquí en el país?
Del 100%, ¿cuántas? No sé, 10%. Se ha de ser un 10, en el mejor de los casos, un 13%, diría yo. Muy pocas, la mayoría se quedan como que el qué. ¿Qué pasó? Se rompió el foco. ¿Por qué? Porque le han echado una roca, me invento. Sí, la mayoría se queda No, solamente... más te preguntan el qué pasó, se rompió el foco, no te preguntan el por qué. Ya, Sí, se rompió el foco. Ya, y la parte del por qué, el origen, el trasfondo, todo. Porque ¿no? resulta que le cayó una roca, pero ¿por qué le cayó la roca? Resulta que el foco está instalado cerca de una planta de hormigón y de repente se salta. Entonces, ¿qué hago? Sí, ahí están esos... Siempre análisis. hay un origen o una raíz de todo y creo que no sabemos llegar a esa raíz. Muchas veces vamos a la parte superficial y nos quedamos con esa respuesta y lo peor de todo es que esa respuesta no nos va a llevar a ningún lado porque es una respuesta superficial. A ella le cayó la piedra, pero si hubiésemos sabido lo que tú dices, hubiésemos dicho hay que arreglar o hay que mover el foco porque esto me va a generar gastos porque está justo en o está justo al lado de una construcción. Entonces, claro, le están cayendo las piedras de la construcción. Entonces, quito el foco porque el foco me está generando algún ingreso para prenderlo ahorita. No, porque no lo utilizamos. O sea, ahorita ese foco no nos interesa porque no necesitamos ocupar ese espacio. Es como que, las ventas bajaron, exacto, y se acabó el análisis. No. Claro, ¿por qué bajaron? En la época, digamos, del COVID ha de haber sido bastante entender el mercado para que haya diferenciación entre tu competencia. Porque había un tema mucho más fuerte que no podíamos controlar, pero sí teníamos que saber qué hacer como empresas para no quebrar. Y eso ha de haber sido, creo que tal vez el COVID fue como un evento tan atípico que también nos hizo cuestionar todo lo que habíamos hecho antes y creo que eso también ayudó a evolucionar no solo como empresas, sino también como consumidores y clientes. Sí, el análisis, al final del día el análisis numérico es bastante interesante. Yo conversaba, dicen, sí, no todo es la data, sí es cierto, no todo es la data, pero también porque no tenemos una data tan clara, sí tiene mucho que ver la experiencia. Obviamente, para mí resumir la experiencia es al final del día, toda esa información que tú adquiriste ya te da una sensación, un sentido, ya tienes tu propio modelo de machine learning en tu cabeza con base a tu expertise, que esa data no lo tenemos plasmada. Tal vez cambie, tal vez no, hay sí estoy como que fantaseando en eso. Más variables en la ecuación que me digan, oye, esto pasa y esto no pasa. Entonces sí, muchas empresas están invirtiendo en Business Intelligence, pero no están preparadas para usarlo. Y bueno, estoy de acuerdo parcialmente, porque creo que sí hay intención, pero no hay madurez. Ese es el tema. Y un poquito más, ¿cómo es eso de que no hay madurez? No hay gobierno de datos, cultura analítica y procesos definidos. Yo creo que sí es el tema bastante fuerte del gobierno de datos. De hecho, todo. Yo creo que una empresa sí tiene que estandarizar esos procesos, ¿no? Y esto coincide con los estudios que muestran que el éxito del Business Intelligence depende de una transformación organizacional profunda. Entonces, todo parte desde la organización. No solo implementar herramientas, según Núñez y Chankusik. Es que ahí vuelvo yo a lo que te comentaba, o sea, no todos manejamos la ciencia de datos, pero es importante que sepamos qué preguntarnos para saber qué pedir. Entonces, entre esas decían el por qué. Entonces, yo quiero saber, como tú dices, por qué bajan las ventas, para yo poder también saber qué consultarte y qué pedirte. Yo creo que si nosotros empezamos a capacitarnos también en esta parte de ciencia de datos, en la parte superficial un poquito de la ciencia de datos, podremos también pedir información clara para tomar buenas decisiones y no hacemos perder el tiempo a nadie, ni siquiera a mí, por pedir algo que no necesito específicamente y a ti que tú me entregues esa información, la cual te pido todos los meses y de la cual casi no tomo nada. ¿Por qué? Porque cada mes te pido, me entregas un poquito tarde y yo de por ende te estoy pidiendo el siguiente mes. Entonces te hago pasar tiempo a ti elaborando esa información que de por sí puede estar llegando tardío o tal vez no es la que yo necesitaba y cuando me entregas se queda en un correo o se queda en una herramienta la cual nunca abrí porque ya no sé para qué la quería. Sí, y recuerda también que los procesos definidos no habla solo del proceso de yo solicito la data y me entregan la data. Habla del proceso en el cual la gente se desempeña laboralmente y realmente toma la información cuando se debe. Porque, ojo, una cosa es que te den la información y otra cosa es que la información que te den
sea válida. ¿Por qué? Porque se mantiene con base a los datos que tú estás generando. Tú ahorita estás generando una gran cantidad de datos. Por ejemplo, cuántas respiraciones has dado en los últimos 5 minutos, cuántas veces has parpadeado. O sea, digamos que yo tengo una persona que debe de anotar eso y no lo hace. Entonces no lo hace bien, yo no puedo predecir realmente bien. Es lo mismo, no es solo el proceso de, oye, te solicito la data, tú dame la data, es el proceso, las actividades en donde se generan datos de alto valor que sí estén guardando y validando que los datos van a ser de calidad, más allá de un procesamiento que luego hagan los equipos de la data. Tienen que ver también con toda la cultura organizacional. No es solo el que está programando, digámoslo así, son todos. Es todo un, digámoslo así, un entorno, un hábitat para desenvolver esto y conjunto con la gobernanza de datos. Claro, es que no necesitamos pedir solo datos para una presentación, necesitamos pedir datos para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser importantes, pero eso es lo que digo, no puedo pedir datos solo para decir en una presentación, el 80% de personas están en X institución y ya. Y yo solo porque te quería decir cuánto porcentaje, y ahí es donde fallamos, porque pedimos un dato que no tiene un trasfondo real, sino como que ya, listo. Y el siguiente mes te vuelvo a pedir lo mismo, es del 81, pero ni idea por qué subimos un porcentaje. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue ese? No sabemos, o sea, es que hice muchas cosas porque lanzamos una campaña y ese puede ser, sí, pero si hacemos como que la comparación, no, capaz no fue la campaña, sino fue, no sé, era una época de que salieron más preaprobaciones que nunca porque la gente bajó su endeudamiento porque con utilidades pagaron todas sus deudas y por eso les dio una capacidad de pago la cual hizo que nosotros nosotros podamos colocar más y por eso subió el 1%. Entonces yo creo que no necesitamos data solo para presentaciones, sino necesitamos data, sí, para decirte es de esto, pero luego volvamos más atrás. O sea, es que ahorita cambié, voy a lanzar un nuevo método de campaña, o sea, ya no voy a lanzarte por correo electrónico, ahora el medio va a ser WhatsApp. Y si subió el 1%, puedo decir es que mira, en WhatsApp me vieron 500 personas más que el correo electrónico no habría ninguna. Entonces yo creo que eso también nos ayuda y es algo que falta bastante. Sí, y el Business Intelligence funciona cuando tienes calidad de datos, estructura y cultura. Sí, no solo depende del analista de datos, o del científico de datos o del ingeniero de datos. Depende de toda la organización para hacerlo bien. Eso es fuerte porque significa que muchas empresas realmente tratan de hacerlo, pero no están revisando puntualmente si están cumpliendo con todos esos criterios. Y realmente, valga la redundancia, se están preguntando si las preguntas que están haciendo son las adecuadas para sus modelos, para el modelo de negocio que tienen, para los objetivos estratégicos que tienen, entre otras instancias. Realmente es bastante importante que se lo planteen y se lo planteen bien. Eso es fuerte porque muchas de las empresas creen que avanzaron, pero solo digitalizaron el caos. Entonces la pregunta final no es ¿tienes dashboard? Ni siquiera es ¿tienes datos? O sea, la pregunta real es ¿tus decisiones están basadas en información confiable o en datos que nadie ha cuestionado? Porque si cuestionamos nuestros datos, mejor dicho, si no cuestionamos nuestros datos, no estamos haciendo business intelligence. Sí, hay que cuestionarse. Estamos tomando a veces decisiones así. Y con datos, es medio irónico, o sea, es medio contradictorio. Tienes los datos, pero al mismo tiempo dicen que lo estás tomando a ciegas. Entonces aquí es algo muy importante que debemos analizar. Las personas están viendo la información correcta, nuestra depuración de la información está bien, los históricos están correctos. Estamos registrando bien los datos. Sí, todas esas preguntas son importantes para el crecimiento de un negocio, digámoslo así, de una empresa, de tanto pequeñas como grandes empresas. Entonces, bueno, creo que realmente hemos hablado de los datos. Y recuerden que hasta para casarse tú tomas tus datos. Ajá, sí. Los datos son importantes para cualquier decisión y de hecho creo que forma parte fundamental de nuestra vida. Hasta para saber si vamos a salir con falda o vamos a salir abrigados, ahí están los datos. Con los del INAMI para Entonces, Kevin, ¿cuál es tu resumen de hoy?
No, que realmente vean qué calidad de datos tienen, pregúntense si están registrando bien los datos. Es un tema cultural. El fallar y luego yo mentir en el registro que tengo, ¿está sirviendo de algo? Es una falla humana, la puedo mejorar, sí, pero ¿para qué voy a mentir en los datos? No creo, no es meritorio. La gente piensa que porque fallo te van a despedir. No, a ver, fallas, te das cuenta que fallas, corriges, mejoras, eso es lo bonito. Nadie es perfecto, ¿sí? Y pues en un mundo de datos, si se toman los datos reales, pues mejor, porque se van a tomar las mejores decisiones. Súper, entonces eso es todo por hoy en Dato Mata Opinión con Kevin Viteri y Marisol Villasis. Gracias, chicos. Suscríbanse, chau.